Hola a todos. El tema a exponer es la NIF para pymes, módulo 20, arrendamientos. El grupo está conformado por Yasmina Arévalo, Nidia Malagón, Haslady Rodríguez y Erly Sánchez. Docente a cargo, Juan Carlos Ruiz. Estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, Contaduría Pública. Arrendamiento. Un arrendamiento es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado. ¿Quién es el arrendatario? Es quien toma o tiene el derecho de utilizar un activo. ¿Quién es el arrendador? Quien cede al arrendatario a cambio de recibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar el activo. Dentro del arrendamiento no se contabiliza los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor llamados intangibles. La medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. La medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos financieros y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo arrendamientos operativos. Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las tasas de cambio de la moneda extranjera o con incumplimientos por una de las contrapartes. Los arrendamientos operativos que son onerosos. El arrendamiento se divide en dos. Primero, arrendamiento financiero. Es cuando se transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Su contabilización se hace para los arrendatarios y los arrendadores. Para este caso, en los arrendatarios tenemos el reconocimiento inicial, que se registra un activo y un pasivo por el mismo importe, igual al valor razonable del bien arrendado o bien al valor actual de los pagos mínimos por el arrendamiento, si este es menor determinado al inicio del arrendamiento. Se deben tener en cuenta los requisitos fijados en la NIF 7. Valoración posterior. Los pagos mínimos se dividen en dos partes que representan las cargas financieras y la reducción de la deuda viva, distribuyendo la carga financiera total entre los ejercicios que constituyan el plazo del arrendamiento. Se deben tener en cuenta los requisitos fijados en la NIF 7. Para los arrendadores, el reconocimiento inicial debe conocer los activos que mantengan en arrendamientos financieros, presentándolos como una partida a cobrar por un importe igual al de la inversión neta en el arrendamiento. La valoración posterior. Los ingresos financieros deben reflejar un tipo de rendimiento constante sobre la inversión financiera neta. Segundo, tenemos el arrendamiento operativo. Es cuando no se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. Su contabilización para los arrendatarios. Las cuotas derivadas se reconocerán como gasto de forma lineal durante el transcurso del plazo del arrendamiento. De los anteriores reconocimientos se deben excluir los costes por otros servicios como seguros o mantenimiento. La contabilización para arrendadores. Reconocimiento inicial.
deben reconocer los activos dedicados a arrendamientos operativos de acuerdo con su naturaleza. La valoración posterior. Los ingresos se reconocen de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costes incurridos en la obtención de estos ingresos, incluyendo la amortización del bien, se debe reconocer como gasto. Caso práctico. Para este caso práctico escogimos a la empresa Molino Monzón SAS. La empresa Molino Monzón SAS alquila una maquinaria para triturar el arroz durante un plazo de 4 años. Las cuotas anuales por pagar ascienden a 15.000 y el valor de la opción de compra ejercitable al finalizar el contrato es de 2.000. La vida útil de la máquina es de 6 años. El tipo de interés implícito del contrato es del 5% anual y los costes de puesta en funcionamiento a cargo del arrendatario han sido de 500. El valor razonable de la máquina es de 57.000. La empresa solicita contabilizar las operaciones derivadas de la información anterior y relativa al primer año del contrato. Tenemos en primer lugar que hay que calcular el valor actual de los pagos acordados durante el contrato. Dentro de este valor actual, tomamos los 15.000 de los 4 años y los vamos a dividir por el porcentaje de los intereses. Vamos a sumar también los 2.000, que son el valor de la cuenta ejercitable. Esto nos da un valor de 54.834.67. Como el valor actual de los pagos equivale a la totalidad del valor razonable, el contrato se considera un arrendamiento financiero y el bien se contabiliza por 54.834,67 más los 500 de costes de puesta en funcionamiento. Tenemos así que en el activo no corriente vamos a contabilizar 55.334.66, que da de la suma del valor actual y de los 500 de coste de puestas en funcionamiento. Tenemos el cuadro de la amortización del leasing. En este cuadro de amortización vamos a tomar los 4 años que fueron fijados dentro del contrato de arrendamiento y en el quinto año vamos a poner los 2.000 que equivalen al valor de la opción de compra ejercitable al finalizar el contrato. Por los ingresos de los intereses del primer año vamos a contabilizar en los gastos los intereses de las deudas al débito y en el pasivo corriente al crédito los mismos 2.741.73 que corresponden a los intereses. Por el pago de la cuota vamos a llevar al pasivo corriente al débito los 15.000 y al activo corriente acreditamos en el banco los mismos 15.000 que son el valor del arrendamiento anual. Por la reclasificación del primer año, entonces tenemos en el pasivo no corriente al débito los acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo 12.871,18 que corresponden al capital y en el pasivo corriente acreedores por arrendamiento financiero al crédito los mismos 12.871,18. La depreciación la vamos a contabilizar de la siguiente manera. En el gasto al débito, los 9.222,44 que corresponden a la depreciación del primer año. Ahora bien, en el contrato del número anterior, al finalizar la duración del contrato se plantean dos hipótesis. En la hipótesis 1 tenemos el arrendatario ejercita la opción de compra. Entonces ahí vamos a contabilizar los 2.000 que corresponden al valor de la opción de compra ejercitable al finalizar el contrato. En la hipótesis 2 es donde el arrendatario no ejercita la opción de compra. Ahí vamos a llevar al activo no corriente los 55.334.66
que salieron del valor actual más los 500 de costes de puesta en funcionamiento. La medición posterior. El reconocimiento de los ingresos financieros se basará en una pauta que refleja una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento relativos al periodo, excluidos los costos por servicio, se aplicarán contra la inversión bruta en el arrendamiento, para reducir tanto el principal como los ingresos financieros no ganados. ¿Qué información vamos a revelar después de explicar el módulo? Entonces, el importe total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento correspondiente a los arrendamientos operativos no cancelables. El total de las cuotas de carácter contingente reconocida como ingreso en el ejercicio. Y la descripción general de las condiciones de los arrendamientos acordados por el arrendador. Conclusiones. En la NIF 20 Arrendamientos para Pymes, podemos ver que al momento de contabilizar se debe tener en cuenta no solo el papel del arrendador, sino también el papel del arrendatario. Además, se diferencian dos clases de arrendamiento. Con respecto a la ley 2649, podemos ver que con este cambio debemos hacer una contabilización donde afecte las dos partes que ejercen el contrato. Muchas gracias.